esta tesis es el primer año, así que bueno, no tiene esa cantidad de resultados y esa cantidad de datos que habéis presentado, pero nada, vamos a darle unas pinceladas a esto a ver qué tal. Indicar que yo estoy en el grupo de agronomía AGR 119, relaciones suelo-agua-planta. Es un grupo mixto en el que también hay compañeros que están en el Instituto de Agricultura Sostenible. Yo no estoy aquí en la UCO, estoy en el instituto, por eso a lo mejor tampoco me tenéis muy ubicada. Así que dicho esto, voy a empezar a hablar de mi tesis. Se titula Optimización de la productividad del agua en olivar tradicional de secano a través de cultivos intercalados. Hago hincapié en ese secano porque bueno, a veces parece que optimizar la producción del agua como que solo se puede asociar al regadío y vamos a ver qué pasa con esto. Vale, pues nuestra hipótesis de partida es que bueno, del olivar aquí en Andalucía pues ya sabemos bastante, entonces voy a ir directamente a los dos puntos que me interesan. Por un lado, es súper intensivo. Sabemos que todas las ventajas que presenta en los últimos años ha experimentado un desarrollo enorme. Entonces, este sistema tiene una serie de requerimientos, las pendientes no deben ser demasiado pronunciadas por el tema de la mecanización, debemos disponer de riego, de agua de riego y normalmente necesita una alta inversión inicial para establecer todo este sistema de plantación. Vale, eso por un lado. Ahora, por otro, tenemos nuestro sistema tradicional de olivar, o sea, hablo de un marco de plantación pues de una 10×10, 12×12, o sea, una densidad bastante baja de plantación comparada con el otro. Pero ¿qué pasa? Este presenta unas importancias que no debemos perder de vista. Por un lado, pues resulta que necesita una mano de obra bastante elevada. Esto supone una gran producción de empleo y claro, este empleo también produce estabilidad en los núcleos rurales que fijan población, lo cual sabemos que es un problema que tenemos en general en la zona. Se habla mucho de la España vaciada, de todo el éxodo rural. Bueno, pues aquí estamos generando bastantes puestos de trabajo. Además también desarrolla paralelamente otro tipo de tejidos empresariales, arreglos de apero, de maquinaria, en fin, que en torno a esto hay bastante movimiento, bastante deslocalizado. Vale, ahora, ¿qué pasa? Tenemos un superintensivo que, bueno, está dando producciones más altas, por unidad, o sea, estamos produciendo más por superficie, y esto que va a hacer que estamos metiendo en el mercado una cantidad que, bueno, por la ley de la oferta y la demanda los precios no van a bajar, como cabe esperar. ¿Qué pasa? Que en el tradicional sabemos que andamos con unos márgenes de beneficio un poquito más ajustados. Si bajamos el precio del producto y subir la productividad en este tipo de sistemas, pues como que está difícil, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ante esta necesidad que hemos detectado de incrementar la rentabilidad por unidad de superficie, hemos dicho, vale, y si planteamos una alternativa con cultivos intercalados, es decir, y si sembramos en el medio de las calles, porque tenemos ahí una buena superficie que nos queda libre, ¿qué puede pasar? Insisto, siempre sin perder el foco en que estamos hablando de olivar en secano, ¿vale? Bueno, pues entonces nos presentaron, por un lado, el objetivo principal, que es decir, vale, vamos a ver la viabilidad de eso. No se hace porque es imposible. Por un lado tenemos que ver la viabilidad agronómica. Bueno, pues sabemos el manejo del olivar, repodolección, poda, picado de restos de poda, eso cómo puede encajar en el cultivo de las calles que por donde pasa la maquinaria, por donde se trabaja, ver eso. Por otro lado, la viabilidad económica, a ver cuánto me va a costar. Sembrar eso, recogerlo, ¿realmente vamos a conseguir un beneficio mayor o al final va a ser lo comido por lo servido? Y luego también un poco sin perder el foco en que, bueno, siempre se maximicen esos beneficios económicos que hemos hablado, pero también ambientales. Como sabemos, la PAC está haciendo muchísimo hincapié en las cubiertas por todo el tema de erosión, de secuestro de carbono. Entonces, si ya tenemos esas cubiertas, vamos a ver si le podemos dar una vuelta más. Entonces, a raíz de todo esto, pues también se nos han presentado unos objetivos específicos, que son, por un lado, eso, identificar todas las posibles especies que puedan tener un interés económico y que puedan ser sembradas entre medio de los olivos. Desarrollar unos indicadores para evaluar esa sostenibilidad, como hemos dicho, ambiental y económica. Vale, e identificar las estrategias de este manejo. Claro, hemos pasado de tener un cultivo de olivar, bueno, con una vegetación espontánea, a casi que tener tres especies agronómicas en una misma zona. ¿Cómo podemos manejar eso?
Y bueno, pues con todo esto desarrollaron una serie de herramientas que sirvan de apoyo para el agricultor para tomar decisiones de todo esto que estamos planteando aquí. Bueno, pues lo primero que hemos empezado a hacer es una revisión bibliográfica. En riego hemos visto que se hace, en Francia se hace, es decir, el escenario parece prometedor. Hemos detectado cuáles han sido las especies que potencialmente podían servir y eso lo hemos llevado a campo, ¿vale? Este diseño es un diseño experimental con un ensayo en campo. Luego también queremos desarrollar esos indicadores que hemos hablado, tanto físicos, económicos, sociales como ambientales. Y con el apoyo de los modelos de simulación ver cómo podemos jugar pues, con las fechas de siembra, con la de recolección. Todo esto se va a ir retroalimentando, por un lado, de los grupos de discusión con agricultores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues estamos desarrollando una serie de encuestas, de temas de debate, pero con agricultores, porque muchas veces perdemos el foco de que esto al final queremos implantarlo con ellos. Y a veces pues nos olvida que nos tenemos que poner las botas, mancharnos de barro y ir al campo y decir, bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué queréis? ¿Cuál es el problema? Incluso también porque pueden darnos pistas de posibles manejos que a lo mejor ya se han dejado de utilizar o se han quedado más reducidos y con eso pues también implementarlo en ese sistema de apoyo de decisiones. Vale, pues esta es la parcela en la que se está trabajando. Como hemos dicho, el cultivo principal es un olivar, un cultivo leñoso, un secano con un marco de 12 por 12, o sea, imaginaros las calles que hay ahí, hay bastante espacio. Y los cultivos que queremos poner intercalados es cereal y leguminosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay dos? Porque queremos que roten entre ellos. ¿Por qué? Vale, tenemos el cereal. El cereal nos mejora la estructura del suelo y la leguminosa nos fija nitrógeno para que las plantas puedan obtenerlo de forma más sencilla. Vale, pero si siempre estamos poniendo lo mismo, al final eso tampoco es del todo beneficioso. Y se ha visto que las rotaciones de cultivos en herbáceos aportan un efecto bastante bueno en toda la gestión, tanto ambiental como agronómica. Entonces, la idea es que esas calles vayan rotando, es decir, lo amarillo, cereal este año, lo azul, leguminosa. En esta próxima campaña va a ser al revés, lo vamos a alternar, ¿vale? Entonces, eso, el diseño experimental se ha hecho en franjas con un muestreo central. Los olivos a los que se le va a hacer todas las mediciones son los que están sombreados, ¿vale? Tenemos en naranja el control, que eso se me ha olvidado decirlo, y luego los otros dos con los distintos cultivos intercalados. Esta parcela se han instalado una serie de sensores para hacer tanto el balance de energía como el balance hídrico dentro del suelo y con esto ver cuál es la evapotranspiración que vamos a hablar ya de agroecosistemas, ¿vale? Agroecosistemas porque ya tenemos dos cultivos diferentes, pues ver cuál es el balance que están teniendo. Bien, como ya he dicho no tenemos demasiados datos porque la verdad que implementar un ensayo en campo es bastante complicado, siempre hay factores que se nos escapan, siempre hay cosas con las que nos contamos, pero si hay un bioindicador en el que ya estamos trabajando y que ha resultado ser bastante interesante, que es la nematofauna. Los nematodos son un grupo que por sus peculiaridades que tienen son buenísimos para darnos una idea de cuál es la calidad, la salud que tenemos de ese suelo. Entonces, ¿qué pasa? En función de las estructuras bucales que tiene, que son ese esquema que vamos a ver ahí, A, B, C, D, E, según esas estructuras sabemos de qué se alimentan. Según de qué se alimentan podemos saber cuál es el problema o cómo está nuestro suelo. ¿Qué quiere decir? El A es uno que se alimenta de bacterias. Normalmente los suelos que tienen una alta cantidad de este tipo de nematofauna son suelos que están muy intervenidos, que se han labrado mucho, que se ha incorporado oxígeno, se ha mineralizado el suelo, entonces han han crecido más bacterias y entonces los que se alimentan de ellas pues también han crecido. Y en fin, una serie de más estructuras que nos permiten identificar y saber cuál es el estado. No solo nos interesa la distribución que hay de cada uno de ellos, sino también la cantidad. Se ha visto que los suelos que están muy degradados presentan del orden de 1/3 de la cantidad que tendría que haber. Para ello, de todos modos, también hemos tomado muestras tanto en un olivar que sí ha sido bastante cultivado, que se ha removido mucho la tierra, como en un suelo un poquito menos alterado, las lindes de un arroyo, que ahí en teoría no ha habido labranza, no mantiene la vegetación propia del lugar.
Bueno, pues estos son los resultados que hasta ahora puedo mostrar, ¿vale? Insisto, hay que ponerlos muy entre paréntesis porque necesitamos todavía darle una vuelta más, pensar, ver cómo encaja correctamente, pero básicamente ya hemos visto que el tema, lo que hemos dicho de los... El tema de nematodos, vale. Pues estos dos bloques de aquí han sido los cultivados. La primera barra es, hicimos un muestreo de toda la finca por ver si ya había diferencias de base, porque muchas veces empezamos un ensayo y decimos, pero es que aquí ya hay algo raro. Vimos que más o menos de base hay cierta variabilidad, pero esto también nos permite saber cuál ha sido la diferencia. Entonces, aquí vemos que el crecimiento ha sido enorme. Y esto es de los que se alimentan de hifas de hongos. En teoría, un suelo que está con buena calidad, el número que más tiene que privar es este, el de nematodos que se alimentan de los hongos. Y este sería eso, el que ha sido labrado, que como vemos en cantidad es bastante más baja que todos los demás. Pero ya digo, esto tenemos que terminar de completarlo porque el ciclo también lo hemos podido completar. Esto ha sido de enero a junio prácticamente, nos queda todavía ver la cosecha, cómo va a seguir respondiendo todo. Y luego otra cosa también muy curiosa que hemos visto y que promete es que este año, eso que podemos pensar de que al sembrar otro cultivo entre medias, al meter ahí más plantas evapotranspirando, puede competir con el olivo. Hemos medido potencial hídrico y el olivo por ahora no se ha enterado. No se ha enterado de que ahí le hemos sembrado completamente, ha sido un guisante y una cebada. Entonces, falta ver la cosecha, falta ver si ahora vamos a tener una penalización importante en la producción de aceite de aceituna, vamos a ver cuáles van a ser los rendimientos, y ya con todo eso intentar contextualizarlo un poquito más y sobre todo ya completar lo que sería un año. Bueno, por otro lado también hemos trabajado bastante en temas de divulgación, en temas de compartir con otros compañeros con proyectos internacionales pues los avances de la agricultura que tenemos aquí en España. Y también, pues, parte de la tesis es ese programa que tenemos de formación en el que hay que hacer cursos, seminarios y demás. Concretamente, me he estado formando en el tema de las sondas radiactivas porque la vamos a usar para medir la humedad del suelo, para poder sacar un buen perfil hídrico, ya que hemos visto que los sensores que hemos puesto fallan muchísimo. Y hay que estar, bueno, con la sonda hay que estar yendo, pero es más rápido, es más eficiente, entonces vamos a empezar a probar a medir con eso. Y nada,